La porción de esta noche es una porción en Números, capítulo, voy a compartir mi pantalla desde el comienzo. Aquí está. Voy a animarles a ir al libro de Números, al capítulo 8. Ya voy a compartir de qué trata la porción de esta noche. Voy a leer los primeros versos, capítulo 8, libro de Números, que lo han traducido como números y ya sabemos que se llama en el sentido hebreo en el desierto, porque todos estos eventos ocurren a partir de la orden del Creador para que Israel salga del monte Sinai y se inicia la marcha que va a durar 40 años hacia la tierra prometida. Voy a leer aquí, espero tengan sus Biblias con ustedes. Habló Hachén a Moisés diciendo, Números Bemidbar, capítulo 8. Habló Hachén a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando hagas montar las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Hacia la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas, tal como Hachén había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro macizo, incluido su base hasta sus flores, labrado a martillo, según la visión que Adonai había mostrado a Moche, así hizo el candelero. Voy a comenzar a compartir mis notas para ir entrando en los detalles. Esta porción tiene un nombre muy interesante. En hebreo se llama Behalotja, pero lo que significa es en tu hacer subir. Voy a volver al texto. Dice en tu hacer subir. Miren lo importante que significa para nosotros poder revisar el texto desde el lenguaje hebreo. Si volvemos al texto, dice cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelero, de la menora. Pero vamos a analizar aquí este tema. Esta palabra Behalotja, en su forma del lenguaje, significa subir. Viene de un verbo hebreo que es alá y significa subir, significa ascender, significa elevar. Como dice Behalotja, esa B es una proposición, o sea, cuando o al. ¿Sí? Y halot significa hacer subir o elevar. Entonces, Behalotja se traduce literalmente como cuando tú hagas subir o al encender tú las lámparas. Cuando enciendas las lámparas. El texto entonces diría Behalotja et ha nerot. Y se refiere a la acción de encender las lámparas de lo que conocemos en castellano como el candelabro. Su nombre hebreo realmente es menora. Y viene esta palabra nerot, que significa lámparas. ¿Sí? Entonces, un ner es una lámpara y en plural es nerot. Entonces, no solamente estaba hablando de encender, sino de permitir que la llama ardiera por sí sola.
Y tiene un sentido espiritual muy especial porque encender la luz implica activar la luz espiritual para el pueblo. Hacer subir sugiere elevar nuestro ser. Hacer subir significa inspirar, avivar la luz interna. Vamos a mirar algunos detalles aquí de entender este sentido de la menora. Como les estoy reforzando, en tu hacer subir o en tu subir las luces, pero dice hacia el rostro de la menora. Y vamos a revisar este tema. Es muy interesante. Les estaba diciendo que Ner es una lámpara de mano. Imagínense hace 3700 años en medio del desierto, era una pequeña lámpara de mano que ardía producto de la combustión del aceite. La palabra ner es una lámpara. De ahí entonces la palabra menora viene de ner, que es lámpara. Entonces la menora o candelabro es el conjunto de varios nerot. Por ejemplo, ustedes y yo leemos el Salmo 119:5 y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. En el hebreo dice ner, ner es a mis pies tu palabra. Y está diciendo algo muy importante, es que la lámpara ardería hacia el rostro. Y vamos a entender este punto, hacia el rostro de la menora. Ustedes y yo sabemos que la menora, voy a venir aquí, a, voy a hacer un cambio, aquí la tengo. Aquí tengo una visión muy especial del santuario. Y aquí donde está mi cursor, ven la menora y ven que la menora tiene una caña central. Esta caña central es una caña que alude al Mesías. Todas las tres lámparas de la derecha y las tres lámparas de la izquierda, dice, arderían hacia el rostro. La palabra rostro en hebreo significa panín. Sin embargo, miren lo que dice aquí. Voy a volver al texto. Dice, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y realmente es una expresión muy imprecisa, porque el sentido hebreo lo que dice es que las 6 lámparas mirarían no hacia la parte delantera, sino hacia el rostro, hacia la misma persona que simboliza la lámpara. En algún lugar, en Éxodo 25:30, se habla de los panes de la preposición. Sin embargo, la traducción lo que dice es los panes del rostro. ¿Sí? Estas luces estaban dispuestas para mirar hacia el centro de la menora, porque el centro de la menora es el símbolo del Mesías. Y también por su posición, vuelvo al gráfico acá, como pueden ver aquí está la lámpara de los 7 brazos y aquí enfrente está esta mesa con los panes que se llaman no de la preposición, sino del rostro, porque son alumbrados por el rostro, son alumbrados por el mismo Mesías. Es muy importante poder hacer estas revisiones. Entonces, el sentido es que la menora iluminara hacia el centro del santuario. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué razón? Porque esto era una pedagogía para los sacerdotes y aún para nosotros. Porque les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que Dios necesitaba
que algo iluminara el santuario? De ninguna manera, porque el Señor había prometido que Él habitaría en el santuario. Entonces, si Él habitaría en el santuario y Él es luz, Él mismo era la luz del santuario. Pero las 6 lámparas, las 3 de la derecha y las 3 de la izquierda, miraban hacia el rostro. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 21, 23 y Apocalipsis 22, 5, vemos una expresión profética de la Nueva Jerusalén. Podríamos decir que el tabernáculo más grande será la Nueva Jerusalén y que ese tabernáculo es una proyección de este tabernáculo del desierto. Y miren lo que dice Apocalipsis 21, 23. Está hablando de la Nueva Jerusalén y estamos diciendo que esa Nueva Jerusalén es la proyección de ese santuario del desierto. Miren lo que dice el texto, Apocalipsis 21, 23 dice, y la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Adonai la ilumina. Y miren esta frase, y el Cordero es su lumbrera. Es precioso. El Cordero es la caña central de la menora. Él es la lumbrera. Y la gloria del Señor va a iluminar el santuario más grande, que es la proyección de ese santuario pequeño del desierto. Apocalipsis 22:5 dice algo también muy precioso: ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, o sea, de menora, ni de luz de sol, ni siquiera la luz del sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. Nosotros necesitamos, al leer estos textos, siempre tener presente el Evangelio, porque si nosotros no leemos estos textos a la luz del Evangelio y a la luz del Mesías, nosotros no podemos tener la plena revelación de lo que esto significa. Entonces, esta menora, esta lámpara de 7 brazos que tenía esta caña central, que es el panim, el rostro mismo de Achén, es una pedagogía que al estar en el camino, mírenla aquí, vuelvo a mi gráfico, en el camino al lugar santísimo, que es la parte que está cubierta acá atrás, aquí había un velo del cual voy a hablar ahora. Esta lámpara lo que iluminaba pedagógicamente era a la revelación que todavía no había sido dada del interior del lugar santísimo. Y nosotros tenemos la bendición de entenderlo de esta manera. Nosotros requerimos ver todos los elementos, todo el mobiliario del santuario como símbolos y figuras del Mesías. Voy a volver a mi texto acá en Números 8 y voy a ir a la segunda parte de mi lectura esta noche a partir del verso 5. Dice, habló Achén a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Acordémonos que purificar es hacer compatible espiritualmente, no tiene que ver con limpieza ni con aseo. Para purificarlo, ya entendemos, para hacerlos compatibles, harás con ellos así: rociarás sobre ellos el agua de la expiación, y ellos harán pasar la navaja por todo su cuerpo, lavarán sus vestidos, y así se harán compatibles. Luego tomarán un novillo con su ofrenda vegetal. Ya habíamos hablado
de los distintos tipos de ofrendas, ofrenda vegetal de flor de harina, y tú tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Después aproximarás a los levitas delante del tabernáculo y harás que se congregue toda la asamblea de los hijos de Israel. Y harás que los levitas se aproximen delante del Señor, y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Aarón presentará entonces a los levitas delante del Señor como ofrenda de los hijos de Israel para que cumplan el servicio del Señor. Luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto al Señor para hacer expiación a favor de los levitas. Después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida a Chen. Así, esta frase es preciosa, dice, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán para mí. Después de esto, cuando los hayas hecho compatibles y presentado como ofrenda al Señor, los levitas entrarán para cumplir el servicio del santuario. Porque los levitas, miren esta frase, están enteramente dedicados a mí de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en sustitución de todo el que abre matriz, es decir, de todo primogénito entre los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, desde el día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, y de entre los hijos de Israel he entregado a los levitas como dones para Aarón y sus hijos, para que sirvan en la obra de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y hagan expiación a favor de los hijos de Israel. Así no les sobrevendrá plaga a los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Entonces Moisés, Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que Achén había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se hicieron compatibles a sí mismos del pecado y lavaron sus vestidos. Y Aarón los presentó como ofrenda ante Achén, e hizo Aarón expiación a favor de ellos para hacerlos compatibles. Después de esto, los levitas entraron a oficiar su servicio en el tabernáculo de reunión ante Aarón y sus hijos, tal como Achén había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló Achén a Moisés diciendo, esto es lo concerniente a los levitas. De edad de 25 años arriba entrará a prestar servicio en el santuario de reunión, y a los 50 años se retirará de prestar servicio en la obra y nunca más servirá. Sin embargo, podrá ministrar con sus hermanos en el tabernáculo para hacer guardia, mas no podrá servir en la obra. Así harás con los levitas en cuanto a sus guardias. Voy a detenerme aquí para explicar algunos detalles muy, muy importantes. Ustedes recordarán que habíamos estado en una porción anterior hablando del que el Señor levantó la cabeza de aquellos que llevarían las cargas, los encargos, las responsabilidades que habían denominado en las traducciones como príncipes. Y hemos dicho que no era príncipe, sino cargador, porque es el que lleva un encargo. Pero cuando esa numeración de todos los hombres de cada tribu se hizo para asignar estas responsabilidades, esto no incluyó a los levitas. Los levitas, como acabamos de leer, fueron puestos aparte. Y a partir de este texto, ya no, el libro no habla de los cargadores o de los príncipes, sino que el énfasis se enfoca
se concentra en los levitas, en una exaltación muy alta de su ministerio, como lo leímos ahora, que eran enteramente dedicados al Señor. Pero ¿cuál es el sentido para nosotros hoy en día de leer esto? Es que esto expresa una fotografía mesiánica. Esto lo que está expresando 2700 años antes es una fotografía del ministerio mesiánico por varias razones. El servicio de los levitas se llevaba a cabo fundamentalmente al interior del lugar santo y lugar santísimo. Aquí está el lugar santo, aquí está el lugar santísimo en la gráfica que les estoy compartiendo. Y esta parte que está acá afuera en esta gráfica es lo que llamamos el atrio. Entonces tenemos el atrio con el altar del sacrificio, la fuente de agua y luego esta parte que está cubierta con esta carpa color rojo. Entonces incluía esta primera parte que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y básicamente los levitas ministraban en el lugar santo y en el lugar santísimo, si bien servían al pueblo en el atrio. ¿Y cuál es el sentido mesiánico de todo esto? Es que todo lo que ellos hacían era al interior del lugar santo, era al interior del lugar santísimo. Quiere decir que todo lo que ellos hacían representa y simboliza lo eterno. Todo lo que se hacía y se realizaba fuera del santuario simboliza lo temporal, simboliza lo terrenal, pero lo que los sacerdotes hacían al interior del lugar santo y al interior del lugar santísimo una vez al año, esto miraba a la eternidad, esto miraba a los días de la eternidad, representaban en todo lo que hacían, representaban los muebles del santuario al Mesías. Y la mejor manera de nosotros entender esto esta noche es yendo a Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. Voy a leer aquí. Vamos a conectar el Evangelio con la Torá. Tengamos presente, en la medida en que voy a leer aquí, esta ilustración. El atrio, el altar del sacrificio, la fuente de agua, el lugar santo con la menora, los panes del rostro, el altar de oro de la oración y luego el velo y adentro el lugar santísimo con el arca del pacto. Con eso en mente vamos a Hebreos y voy a leer. Dice, ahora bien, dice el texto de Hebreos que el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. Este es el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. En la primera estancia, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo, o queda a partir de aquí, este es el velo. Tras el segundo velo, sigo mi lectura, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Aquí está el lugar santísimo detrás del velo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera estancia, o sea, en el lugar santo, ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir, esta traducción dice los ritos,
pero no es correcto, para cumplir su servicio al Señor. Pero en la segunda, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Miren esta frase tan hermosa, indicando con esto el espíritu de santidad que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Vamos a mirar esto. Recordemos, de manera pedagógica aquí estaba la menora con su vara o caña central que indica el rostro del mismo creador de los cielos y la tierra, el Mesías. Y todas estas lámparas miraban a él. Y este conjunto de 7 lámparas alumbraban de manera pedagógica el camino al lugar santísimo que hasta ese momento estaba restringido exclusivamente al sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom HaKippurim, cuando entraba y presentaba aquí sobre el arca del pacto la sangre de los sacrificios. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Voy a volver a mis notas acá, a números, perdónenme que estaba compartiendo. Ok, ¿qué implica esto? Quiero que nos detengamos. Ya estamos leyendo aquí la dedicación particular de los levitas. Estaba yo diciendo que todo lo que ocurría conforme les he mostrado en el lugar santo y en el lugar santísimo era un símbolo de lo eterno. Lo que ocurría en el atrio era un símbolo de lo terrenal, el trabajo por el pecado del hombre, las ofrendas. Pero la escritura que acabo de leer dice que mientras este atrio estuviese en pie, aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el atrio era el lugar de los sacrificios y los sacrificios están relacionados con el pecado. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que un día ya no un sumo sacerdote de la casa de Aarón, sino un día de Pesaj, nuestro sumo sacerdote y cordero fue inmolado. Y luego que fue inmolado, 3 días después, por la resurrección, él se presentó con sus vestiduras viles a su propia, a su propia corte celestial en el cielo, y allí, como lo hemos leído en algunas oportunidades en Zacarías 3, él fue despojado de esas vestiduras viles. Y a partir de ese momento, no hay ninguna razón para que se siguieran presentando sacrificios y ofrendas por el pecado. Tampoco entonces a partir de ese momento habría ninguna necesidad para que existiera el sacerdocio levítico. Entonces, mientras el atrio estuvo en pie, estuvo sin manifestarse el camino al lugar santísimo. El día que Machiach murió, ustedes y yo sabemos que ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo se abrió. Y ese día, entonces, se reveló el camino al lugar santísimo. Todo lo que nosotros leemos en esta hermosa lectura es simplemente una pedagogía 1700 años antes que simbolizaba completamente la persona y la obra del Mesías. Si miramos el lugar santo, porque ya hablé del atrio, si miramos el lugar santo
contenía por todas partes al Mesías, la menora, los panes y el altar de oro. ¿Qué dijo Yehoshua acerca de sí mismo? Dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, yo soy la menora, yo soy la lámpara. ¿Qué dijo el Mesías respecto del maná? Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de los 12 panes del pan de la presencia. Y cuando él ejerce su ministerio como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, está frente al altar de oro, no al altar del sacrificio. Todo, como ya lo hemos aprendido, el santuario estaba orientado hacia el Kedem, hacia el oriente, hacia la eternidad, no solamente en un sentido geográfico, sino que nosotros ya entendemos que el oriente en la escritura significa los días de la eternidad, los días de la eternidad. Él simplemente estaba en el tiempo dándonos unas señales de su persona. Todo allí estaba orientado hacia los días de la eternidad, porque nada de esto es humano. Pero el texto dice, aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. ¿Cuándo se abrió el camino al lugar santísimo? El día que él murió. Ahora revisemos la pedagogía del lugar santísimo. Voy a volver a mi gráfico aquí porque una imagen es muy valiosa aquí. No sé si todos recuerdan que aquí, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo. Y este velo tenía un diseño de unos ángeles, de unos querubines bordados aquí en oro, como si fueran los guardianes del lugar santísimo. No sé si todos recuerdan que en el libro de Génesis, una vez el hombre cayó por el pecado, el Señor dice claramente en Génesis 3, 22 y 23, voy a leerlo. Dijo a Chen, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y él dice, no sea que ahora extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida estaba en el jardín del Edén. Y luego dice, no sea que extienda su mano, toma y coma y viva para siempre. O sea, si él hubiera podido extender sus manos hacia el árbol de la vida, y el árbol de la vida es el mismo Mesías, entonces, estando en una condición caída, sin redención, al comer del árbol de la vida, viviría para siempre, pero vivía para siempre en una condición de ser caído. O sea, no habría por siempre redención para él. Y el verso 23 dice, y Achén Elohim lo expulsó del huerto para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Y el texto dice que allí puso dos querubines con una espada de fuego que impedían que el hombre regresara al árbol de la vida. Esa era, en esta imagen, de el límite del lugar santo y el lugar santísimo, era lo que impedía el camino del hombre hacia el lugar santísimo. Solo una persona que lo representaba a él mismo, el sumo sacerdote, en el día de Yom HaKippurín, una sola vez al año, y por medio del sacrificio podía entrar y poner la sangre para reconciliar al hombre, pero solo era
como una potestad exclusiva del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 22:2? Apocalipsis 22:2, nosotros tenemos que conectar la Torá en todas sus partes con los profetas y con el Evangelio, y Apocalipsis es parte del Evangelio. Apocalipsis nos revela la gran ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo y la describe, dice, en medio de su calle, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Si nosotros no conocemos y no conectamos la Torá con la Torá, nos quedamos con esta frase, el árbol de vida. Pero es que el árbol de vida representa al mismo Mesías, representa la Torá misma, pero representa al Mesías. Proverbios 3:18 dice, hablando de la sabiduría y la personificación de la sabiduría que es Yehoshua y la Torah, Proverbios 3:18 dice que es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen al árbol de la vida, a Machiach mismo, son bienaventurados. Entonces, el lugar santísimo, tal como en el jardín del Edén, con ese velo, con esos querubines bordados, impedía a toda persona, a excepción hecha del sumo sacerdote, la revelación del lugar santísimo. Por eso la escritura dice que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. Por eso estaba esa menora, esa lámpara, alumbrando de manera pedagógica lo que él mismo haría para que ese camino fuera abierto. Por eso el día de su muerte, ese par de cortinas se abrieron de par en par para que entrara su majestad el Mesías, como en efecto ocurrió al tercer día de la resurrección. Entonces, el lugar santísimo tenía una incapacidad humana para que nosotros entráramos hasta el momento en que el Mesías ofreció su vida por nosotros. También en el lugar santísimo estaba el propiciatorio que está aquí. Y allí sobre ese propiciatorio que tenía esa cubierta de oro sobre la cual estaban los dos querubines, tal como les estoy indicando aquí, el día de la reconciliación el sumo sacerdote cubría con sangre de los toros y de los machos cabríos esta lámina de oro, como impidiendo por la sangre, producto del sacrificio de la víctima, que lo que había dentro del arca de la alianza, que era la Torá, que el hombre viola por su pecado, lo que había dentro que era el pan de la presencia, en este caso el maná del desierto y la vara de Aarón, pero sobre todo la Torá rota, era cubierta por la sangre de estas víctimas inocentes, pero esto había que repetirlo año tras año tras año hasta que vino el Mesías. En Romanos 3:25, la escritura dice, en labios del apóstol Pablo, dice, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio reconciliatorio por su sangre a través de la fidelidad, como evidencia de su justicia. Y miren esta frase tan maravillosa, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. No sé cuántos de los que estamos aquí ya tenemos claridad de lo que significa esta frase, haber pasado por alto.
Esta frase en castellano, haber pasado por alto, en inglés es Passover, pasó por alto. Y en hebreo es Pesaj, por un Pesaj, por un cordero que se llamaba Pesaj, Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el Mesías murió por nosotros. Y cuando el Mesías murió por nosotros, como el sacrificio perfecto, entonces dice el mismo Pablo a los hebreos, dice que ya no se necesitan más toros, no se necesitan más machos cabríos, porque ahora el camino al lugar santísimo se ha abierto. Aun cuando todavía no se ha manifestado plenamente a nosotros lo que está en su interior. ¿Por qué no se ha manifestado plenamente lo que está en el interior del lugar santísimo? Porque todavía estamos sujetos a este cuerpo pecaminoso, carnal, todavía luchamos con el pecado y solo cuando un día Él nos redima completamente, entonces será manifestado plenamente lo que está en el interior. La escritura dice en Apocalipsis 22:2, en medio de su calle, esta es la Nueva Jerusalén, este es el santuario más grande que el santuario del desierto. Dice, a uno y a otro lado del río está el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Un día, mis amados hermanos, toda la sabiduría insondable del Señor nos va a ser revelada y le vamos a ver tal como Él es sin morir. Eso todavía no ha llegado, pero es nuestra esperanza. El apóstol Juan en primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y miren, casi conectándose con Hebreos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. O sea, hoy el camino al lugar santísimo ya fue revelado. ¿Cuándo ocurrió? Por la muerte de Machiach el día de Pésach. Pero aún para nosotros lo vemos, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, como oscuramente, como por un espejo, pero un día lo veremos tal como Él es. Ya fue revelado el camino al lugar santísimo, pero falta que se manifieste todo lo que hoy nosotros vemos a partir de la Torá. Hay algo mayor que la Torá y es la Torá misma viviente, Yehoshua Hamashiach. Él es, como dice el apóstol Juan, la Torá, la palabra, se expresó en carne. Pero ahora nosotros, bendito Dios, leemos la Torá, entendemos estos maravillosos misterios que poco a poco el Señor se nos ha revelado. Pero un día, mis amados hermanos, nosotros, más allá de la explicación que humildemente puedo tratar de hacer esta noche, o que humildemente puedo tratar de explicarles cuando enseño la escritura, un día todo lo que está más allá de la Torá, de tu libro santo que lees cada día en tu tiempo a solas con Dios, Él mismo se va a manifestar ante nuestros propios ojos. Cuando el apóstol está diciendo, aún no se había manifestado el camino al árbol de la vida, estaba explicando para ese momento histórico, porque ya para ese momento histórico habían transcurrido unos cuantos años después de la muerte y resurrección del Mesías. Y obviamente el santuario estaba en pie y muchos creyentes todavía seguían yendo al templo de Jerusalén a presentar sacrificios.
Y por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos, para decirles, no, ya no necesitas seguir yendo al templo, ya no necesitas más corderos, el cordero ya fue inmolado, el velo del templo ya se rasgó, el camino al lugar santísimo ya fue revelado. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, cuando dice que las lunas nuevas, los Shabbat, son sombra de los bienes venideros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todo este mobiliario, todo este servicio tan maravilloso de los levitas, era una sombra de algo que un día se manifestaría en plenitud. Pero nosotros necesitamos leer esta palabra no con los lentes occidentales, sino con los lentes del hebreo del primer siglo, porque para que haya una sombra, obligatoriamente tiene que haber luz y tiene que haber un cuerpo. La luz es la luz de la menora, pero la menora es Mashiach, expresado en todas las piezas del santuario, expresado a través del sacerdocio levítico. Si no hubiera estado él presente como la luz, entonces no sería posible entender toda esta pedagogía que a nosotros hoy nos toma trabajo para entender. ¿Qué quiere decir lo que expresa Colosenses 2:17? Que el Shabbat, que las lunas nuevas, que los alimentos compatibles eran la sombra. ¿Pero por qué eran sombra? Porque había un cuerpo presente, había una luz presente, Mashiach estaba presente. Porque todo esto, el sacerdocio levítico, el santuario, todo era una proyección de él mismo hacia el futuro. Y aquí hay una hermosa expresión muy importante, muy importante. Cada vez que nosotros obedecemos un mandamiento, Shabbat, Rosh Hodesh, convocatorias, cuando somos diligentes en comer los alimentos que Él nos ha prescrito, estamos anticipándonos, saboreando la eternidad. Cada mandamiento que nosotros obedecemos nos está conectando con la eternidad. Hoy, al estar en este hermoso tiempo de Shabbat, nosotros nos estamos conectando con la eternidad, porque al hacer esta cesación de 24 horas en esta noche y hasta mañana, estamos anticipando el día cuando Él gobierne. Nos estamos conectando a la eternidad. Hoy, al celebrar Shabbat, nos estamos anticipando al día cuando nuestro cuerpo pecaminoso carnal sea completamente redimido en la resurrección final cuando suene la trompeta. Todo lo que hacemos, mis hermanos, al obedecer un mandamiento, implica que un día dejaremos de tenerlo como un ensayo y será una preciosa realidad. Recuerden lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy entendemos ese misterio que ha sido revelado a partir de esos muebles, a partir de ese sacerdocio levítico. Hoy lo entendemos poco a poco, pero un día ya no solamente lo entenderemos, un día despertaremos a su semejanza, seremos como Él es y lo más precioso, entraremos por la eternidad con Él al santuario más grande, a la nueva Jerusalén,
a los cielos nuevos, a la tierra nueva, donde mora la justicia. Esto realmente es un regalo del Señor para nosotros, que Él nos permita a nosotros, por su gracia, conectar la Torá, conectar los profetas, ver todo esto a la luz del Mesías. Si nosotros no podemos ver la Torá a la luz del Mesías, entonces no la entendemos. Pero miren cuántos regalos nos da el poder de tenernos en esto que antes leíamos como con lentes oscuros, porque nos parecía una narración de cosas que no podíamos ver, pero ahora, por medio de la obra maravillosa del Ruach HaKodesh, nosotros podemos entender. Yo quisiera, creo que me quedan unos minuticos breves, quisiera volver aquí a compartir la escritura y quisiera leer algo que viene muy aquí en esta porción. Voy a volver acá. Voy a venir al libro de nuevo, libro de Números. Esta es una porción bastante amplia, pero quisiera compartir. Aquí está, aquí está. Voy a leer aquí. Estoy en Números capítulo 9 ahora. Voy a ser lo más sucinto posible. En el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, habló Achén a Moisés en el desierto diciendo: los hijos de Israel prepararán Pesach en su tiempo señalado. Pongamos cuidado a esto, porque nos conecta con la explicación que acabo de dar. En el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la prepararéis a su tiempo, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas, la habéis de preparar. Entonces mandó Moisés a los hijos de Israel preparar Pesach en el mes primero, el día 14º del mes, al atardecer, prepararon Pesach en el desierto de Sinai, tal como Achén ordenó a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Esto es en el segundo año después de la salida. El primer Pesach lo habían celebrado hacía 2 años cuando fueron libres. Ahora son libres, ya están en el desierto. Sin embargo, el Señor está diciendo en el mes primero, el día 14º, al atardecer, prepararán Pesach. Pero miren esto aquí que es bien interesante. Hubo, sin embargo, esto es muy interesante, algunos varones que se habían hecho incompatibles por causa de una persona muerta y no habían podido preparar Pesach aquel día. Y acercándose delante de Moisés y Aarón en aquel día, le dijeron aquellos hombres: aunque nosotros estemos incompatibles a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide acercar una víctima ante Achén en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Y Moisés le respondió: ¿cuál es aquí el punto? Que cuando llegó el día de Pesach, hubo un grupo de hombres que dice aquí que estaban incompatibles a causa de una persona muerta. Y ya ha pasado el día de Pesach y ellos están preguntando por qué se nos impide acercar una víctima ante Achén, como los demás hijos de Israel. Y Moisés le responde: aguardad hasta que oiga lo que Achén ordena acerca de vosotros. Moisés no actuó independiente, fue y le preguntó al Señor. Habló Achén a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté incompatible por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Achén. La preparará en el mes segundo, el 14º día del mes por la tarde, y la comerá con panes sin levadura y hierbas amargas. Dije: no dejará nada de él para la mañana siguiente, ni quebrará hueso alguno. Es interesante que, como una excepción
siendo que Pesach se celebra el día 14 del primer mes, pero había esta situación de excepción donde habían unos hombres que tenían una situación de incompatibilidad y no pudieron celebrar Pesach, y Moisés le consulta al Señor y el Señor dice: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Chen. La prepara en la tarde, bueno, toda la instrucción. Pero el hombre, miren esto, que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar pesa, tal persona será cortada de su pueblo, por cuanto no hizo acercar en su tiempo señalado la víctima para Chen. Ese hombre cargará con su pecado. Y si un extranjero habita con vosotros y desea preparar pesa para Chen, la hará conforme al estatuto y conforme a su decreto. Un solo estatuto para vosotros habrá, tanto para el extranjero como para el nativo del país. Hermanos, miren qué preciosa enseñanza aquí. De una manera extemporánea, el Señor permitió al pueblo, no a todo el pueblo, sino a unas personas que por excepción no pudieron en el día 14 del primer mes cumplir con la convocatoria de Pesach. Él les permite de manera extemporánea por una razón muy clara que lo podían celebrar el segundo mes, el día 14. Pero aquí hay una muy clara disposición del Señor. Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, o sea, no hay ninguna razón para que una persona deje de preparar pesas. Dice, si él está limpio y no está de viaje, si deja de preparar pesas, tal persona será cortada de su pueblo por cuanto no hizo acercar en su tiempo señalado la víctima para ese hombre. Para Chen, perdón, ese hombre cargará con su pecado. Y luego también dice, si el extranjero habita con vosotros y él desea hacerlo, pues que lo haga conforme al decreto y conforme al estatuto. Y luego dice, el mismo estatuto será para el extranjero como para el nativo del país. ¿Qué indica esta preciosa enseñanza? Que nosotros debemos ser celosos de las convocatorias en el tiempo indicado y que el Señor tiene convocatorias para nosotros en tiempos indicados y que no es cuando nosotros nos parezca que debemos hacer. Todas las citas del Señor merecen nuestro respeto, merecen nuestra obediencia, porque incluyen expresiones de la persona del Mesías y de su obra a nuestro favor. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón celoso para respetar las disposiciones que Él nos ha dado, porque cada una de esas disposiciones lo revela a Él, lo manifiesta a Él, y es nuestro honor y privilegio conectarnos con lo eterno cada que obedecemos un mandamiento. Que este tiempo de Shabbat que estamos inaugurando esta noche sea un tiempo de conexión con el Señor, que así como Él en su bondad nos revela estas cosas, nosotros le subamos la temperatura al nivel de nuestro deseo de conectarnos con la eternidad. Que así como Él ya reveló el camino al lugar santísimo, que así como ahora está abierto para nosotros el lugar santísimo, porque ya ese camino está abierto, nosotros en estas 24 horas entremos por la obediencia al mandamiento en una conexión maravillosa con lo eterno. Ahora ha sido manifestado a nuestro corazón el camino al lugar santísimo.
Y nosotros anhelamos cuanto antes quiera el Señor venir en nuestros días y liberarnos de esta naturaleza carnal y permitirnos verlo. Mientras tanto, que el Señor te dé un tiempo precioso de conexión con Él en estas 24 horas. Antes de orar, quisiera preguntar si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Puede activar su micrófono. ¿Alguien quiere dar alguna pregunta o hacer alguna pregunta mejor? Muy bien, vamos entonces a orar. ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no reconocerte? ¿Cómo no agradecerte que nos concedas abrir nuestros ojos por la obra de tu Espíritu al entendimiento precioso, maravilloso de estas riquezas, que te podamos ver en cada rincón del santuario, que podamos ver tu obra maravillosa, que podamos ver toda la provisión que hay para nosotros, que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Acerquémonos, hermanos, confiadamente, entremos por la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Acerquémonos al santuario y detengámonos en la puerta. No era simplemente un acceso a un lugar, era el acceso a la eternidad por medio de Él mismo. Detengámonos en el altar del sacrificio y agradezcamos porque de su costado salió sangre, porque Él derramó su sangre hasta la última gota por nosotros. Él es el altar, Él es el corbán perfecto y nos acercamos confiadamente a la fuente de agua para pedirle a Él. Él es el agua viva. Él es el que nos dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, para que de su interior corran ríos de agua viva. Entremos confiadamente al lugar santo, bendigamos. Él es la luz. Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Bendito seas, porque al seguirte no tenemos tinieblas. Acerquémonos ante la mesa de los panes del rostro, esos panes que son alumbrados por su propio rostro. Él es el pan que descendió del cielo. Bendito sea nuestro alimento. Acerquémonos con Él al altar de oro, el altar del sacrificio de bronce, porque es por el pecado, pero el altar de oro es el altar de nuestras oraciones, porque podemos presentar sacrificios espirituales agradables a Él junto con Él en el altar de oro. Y podemos entrar porque el camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo de su propio cuerpo que se rasgó, podemos entrar ante ante el arca del pacto y bendecir esa sangre preciosa que propicia, que reconcilia y que lava nuestras culpas. Y podemos entrar a disfrutar de apertura de ojos, el, el rollo de la Torá que está contenida allí, alumbre los ojos de nuestro entendimiento
y podemos entrar a una dimensión de resurrección, porque ahí está esa vara de Aarón que reverdeció. Tú mismo eres la resurrección y la vida. Bendito seas. Oh Señor, gracias por mostrarte. Gracias por revelarte. Gracias por alumbrar los ojos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que con un corazón dispuesto está aquí esta noche atendiendo a esta maravillosa enseñanza de tu palabra. Tráenos a una comunión íntima y profunda contigo, conforme nuestro corazón lo anhela. Oramos con gratitud por los méritos del nombre maravilloso del Cordero Santo. Amén y amén. Hermanos, que tengan una noche hermosa de descanso. Mañana a las 5 voy a compartir una preciosa palabra del Señor que quise compartir devocionalmente durante esta semana y que les anuncié, por lo cual les pido excusa, pero era como difícil hacer todo lo que había que hacer más el devocional. Pero mañana lo voy a compartir durante el cierre de Shabbat. Que tengan un tiempo muy precioso de conexión con el Señor. Me alegra los que prenden sus pantallas y les puedo ver. Ahí a Tejani. Buenas noches. Buenas noches. Ahí Feliz noche, pastor. Bien, Buenas Juan noches, David. hermano. Gusto de verlos a todos. Igual a Qué ti. bueno, Harold, Margelis, Tejani. Se te siente Elenita, fuerte, Tejani. cómo los extraño a todos. Ay, Mi Luisito. Luisito, ¿qué es eso? Ya se Luisito, puso la máscara de ¿qué dormir, tienes, amor, Luisito. en la cara? Esa es la máscara para respirar que pueda dormir bien, Luisito. Lo que Luisito, pasa te es amo. que no puedo. Gracias, ¿Cómo puede Tejani. hablar así con eso en la boca, mi Luisito? Ay, qué gusto verlos Es a para todos, respirar Harold, porque Margelis. ¿Usted está así puedo escuchando la respirar escritura o mejor, está pastor. durmiendo? Harold, No, buenas estoy noches. despierto, pero es que no puedo respirar. Noches. Tejani, ha hecho falta. Ay, cállate, pero más falta me hacen todo y ahora que no nos podemos reunir. ¿Quién ha dicho ¿Quién esa- ha dicho esa mentira? Yo le estoy diciendo, ustedes no dejaron. Ay, qué ¿Qué grosería ¿Qué santa. le pasó a Luis? que Nos no puede- dejaron. Luisito, muéstrenos su rostro. Por favor, Luisito. ¿Cómo está, hermano? Luisito, ¿ya está durmiendo o está escuchando la escritura? No, él está escuchando. ¿Ya llegó Ruth, Luis? No escucha. Tiene el micrófono apagado. Luisito, tiene que activar el micrófono. Sí, es que tuve una hemorragia muy fuerte por la nariz y entonces no, casi no me paro, entonces que como tapado y para poder respirar mejor me la pongo la máscara. ¿Cuándo tuvo la hemorragia? ¿Hoy? Sí, como a las 4, que mucho rato, entonces quedo como sin fuerza y como tapada la nariz, porque me toca ponerme tapones como para lograr estancarla y entonces me queda que no puedo casi respirar. Bueno, Y vamos a esto orar todos ahora. Luisito, siempre siempre ayuda. estás en mis oraciones, Luisito. Vamos a orar todos ahora. Gracias, muchas gracias a todos. Vamos a tomarnos de las manos por la fidelidad. Vamos a orar Padre, bendito Dios. viniendo confiadamente ante el trono de la gracia, porque podemos hallar gracia y oportuno socorro. Podemos venir como una familia de hermanos que nos apreciamos, nos amamos y que tenemos en alta estima la vida de Luis, la vida de Ruth. Sí, Señor. Podemos clamarte tu misericordia a su favor. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor. Señor, tu mano benéfica sobre la salud de Luisito. Sí, Padre. Gracias, Señor. Señor. Señor,
No tenemos ninguna prerrogativa más que acercarnos a tu amor entrañable. No podemos invocar nada más que tu amor entrañable, tu misericordia a favor de Luis, Tu gracia, de Señor, y tu Ruth, poder. y te Sobre pedimos que Padre. humildemente pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Concédele Por Así favor, sea, Señor. esa capacidad de respirar. clamamos sea, Padre. igualmente por la restauración plena de Tejani, Sí, Padre. por la Oh, restauración así sea, Señor. Que plena tú pongas de tu tu mano salud, hermosa, Señor. Señor, sobre su vida, Señor. Sí, Señor, por la restauración plena sobre Margarita Chandía, Señor. Ay, Padre, que así sea, Oh, Padre Dios. mío. Así sea, Señor. Bendición, Roberto y María. Oh, Señor. Señor, clamamos por Élida, la mamita de Roberto. Ay, sí, Oh, Padre. Señor. Sabes Bendito la seas. condición tan Y con difícil ella, en que Señor ellos se nuestro. encuentran. Sí, Padre. Sí, Señor. Señor, ponemos la vida de Roberto y Marisa en tus manos. Sí, Padre. Este tiempo Corazón. difícil del De quebranto, paz en ellos, Padre. también de las Señor. pocas esperanzas que dan sobre su vida, pero Sí, para Señor. ti no hay nada imposible, tú eres Así es, soberano. Señor nuestro. Señor, nosotros expresamos a quién tenemos Sí, en el Padre. cielo, sino a ti. Señor, Y Señor. nada, Así es, nada Padre. esperamos en la tierra. Señor. Bendito seas. Gracias por la alegría de Nosotros como hombre, vernos. Padre. Es Padre. Danos un tiempo maravilloso de conexión contigo y un tiempo hermoso de descanso esta noche. Oh, Así Señor, sea, Padre. bendito eres, Señor. Por los Bendito es tu méritos nombre, de Padre. el Santo Cordero eres, Señor. Santo. Y el Señor. Amén. Eres, Amén. Padre. Amén y amén. Amén y amén. Todos. Ay, qué gusto Cuídense. verlos a Shabbat shalom todos. para todos. Un abrazo. Amandita, déjame Ruth, verte. Billy, Ruth, un abrazo. Rico que Aquí aman- estoy. Elenita, un Gracias. abrazo fuerte, te amo. Déjame un abrazo. Igual para Cariños. ti, amor. Gracias para Ru, todos. Un ¿cómo tú abrazo. estás, Ruth, un Ru? beso. Muy bien, Ru, qué gracias. alegría verte. Gracias, Tejani, lo mismo. Me alegra mucho verlos. Alegría. Un cada abrazo día Amandita, para deja más verte todos. tu son. carita. Ah, aquí estoy. Ay, cómo los extraño. Nos vamos a ver Dios mediante muy pronto, a fin de mes. Así es que vamos Mañana nos vemos a las 5. Sí, pastor, aquí estaremos. Si el Padre nos presta Una vida. palabra muy Así esperanzadora. sea. Mañana a las 5 hay una palabra preciosa del Señor. Hasta luego. Amén, que así sea. Feliz Harold, gusto de verlo. Amén. verte. Bye. Mañana. Feliz noche. Un abrazo Feliz para noche todos. para Feliz todos. noche Chao. para todos. Bye. Shabbat Bye. shalom. Se aprecia. Bye. Laila Besito. Top. Cuídense. Laila Top. Laila Top. Bye. Que el Señor. Bye. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Bye, shalom a todos. Christopher. Bye. Bye, Bye. bye.